Hola, muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos. Es una alegría poder nuevamente compartir una escuela dominical el día de hoy con cada uno de ustedes, enfocada en algo tan importante como lo es el ministerio de la mujer en la iglesia. Y antes de seguir, primero que todo quiero que reciban ustedes un gran saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Gabriel González, nuestra pastora Aureliana Cornejo, también de nuestro amado hermano Enrique, nuestro amado hermano Pedro, con quienes seguimos trabajando en estas escuelas dominicales. Bien, el día de hoy nos toca una segunda clase de este periodo especial por el mes de la mujer, que lleva por título ¿Por qué creemos en el ministerio de la mujer? Parte 2. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Timoteos 2, del versículo 12 al 15. Y el texto clave se encuentra en Gálatas 3:28. Le quiero dar lectura en el nombre del Señor. Dice Timoteos 2, del 12 al 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y el texto clave se encuentra en Gálatas 3:28 y dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el objetivo de la clase de hoy, amados hermanos, dice mostrar el protagonismo de la mujer en la Biblia. Y la introducción dice: uno de los grandes temas de discusión de hoy es el tema de las mujeres ordenadas como pastoras o predicadores en el ministerio cristiano. Este tema no debe abordarse desde la perspectiva de hombres versus mujeres. Tampoco es un asunto de chauvinismo o discriminación. Es netamente un asunto de hermenéutica bíblica. El punto número 1 dice consideraciones generales. Y el manual dice: en la Biblia encontramos frecuentemente a mujeres como protagonistas de varios relatos. Por ejemplo, Miriam, Débora, Hulda, Priscila, Febe, etc. En Hechos capítulo 18 se presenta a Priscila y Aquila como ministros fieles de Cristo, y en la carta a los romanos está Febe, y sale el versículo ahí, Romanos 16, versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La historia del Antiguo Testamento incluye relatos sólidos de liderazgo femenino en muchos roles, tal como lo señala el manual en lo que acabamos de leer. Ejemplos dignos de destacar. El manual destaca, por ejemplo, a una mujer llamada Miriam. Miriam, quien fue una mujer profetisa en Israel durante el Éxodo, junto a sus hermanos Moisés y también Aarón. También el manual destaca a Débora. Débora, que no era solo profetisa, sino también era una jueza, dice la palabra del Señor, que dirigió a Barak para que guiara al ejército de Israel hacia un combate exitoso contra los opresores. También destaca a Hulda. Hulda también era una mujer profetisa, al igual que Débora. Se dice que autorizó o legalizó, mejor dicho, el rollo de la ley encontrado en el templo y ayudó también a iniciar la reforma religiosa. Pero el Nuevo Testamento también muestra que las mujeres desempeñan roles ministeriales importantes en la iglesia primitiva.
y el manual destacaba a Priscila, quien fue otra de las mujeres que Pablo consideró una mujer ejemplar entre sus compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Y Pablo en algunos pasajes bíblicos saluda a muchos colegas ministeriales, entre los cuales también me imagino yo que había muchas mujeres. Y por último el manual destaca a Febe en el libro de Romanos 16:1. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. De acuerdo a lo que leemos, era una mujer diaconisa, una líder de la iglesia en Cencrea, la cual fue elogiada por Pablo ante la iglesia de Roma. ¿Qué quiero decirles, amados hermanos y amadas hermanas, al leerle todo esto que acabo de hacer y que lo apunta el manual? En que estas instancias de mujeres cumpliendo funciones de liderazgo en la iglesia deben considerarse como un patrón aprobado por nuestro Señor Jesucristo, no como excepciones a normas divinas. Incluso un número limitado de mujeres que cumplían funciones de liderazgo con el respaldo de las Escrituras afirman que Dios en verdad llama a mujeres al liderazgo espiritual. El punto número 2 dice algunos textos, y hay un texto que señala, dice 1 de Timoteo 2, del versículo 12 al 15. Y dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, que es el capítulo que leíamos al principio, la lectura bíblica. Dice el manual: este texto del apóstol Pablo es tomado por algunos como un claro mandamiento en contra de la mujer en cuanto a su actuación dentro de la iglesia. Debemos tener en cuenta algunos aspectos interpretativos del mismo. Y aquí salen algunos números: 1, 2, 3, 4. Leeremos el 1 y 2. Dice: si tomamos literalmente este texto, deberíamos hacer callar a más de un 50% de los creyentes en todo el mundo. Un asunto que tal importancia solo es mencionado en este texto. Según el contexto de la carta, esta aseveración paulina debe tomarse como una orden provisoria condicionada por una situación histórica completa. Pero antes de ahondar un poco más en estos versículos que acabamos de leer y que lo citaba la lectura bíblica al principio, quiero llevarnos un poco más allá. Veamos el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, amados hermanos, se muestra una activa participación de las mujeres o de las mujeres. La reproducción de la población se definía como la tarea principal o prioritaria de la mujer. La mujer israelita tenía otra función importante: realizaba trabajos domésticos, cuidaba de su familia, atendía trabajos del campo, animales domésticos, preparaba alimento y trabajaba las lanas para sus tejidos, confeccionaba ropa y así otras muchas cosas. Destaca la Biblia incluso en Proverbios 31:10, un versículo tan conocido por ustedes y por muchos, le llama virtuosa y hace la pregunta: ¿quién la hallará? Pero dentro de sus muchas tareas, amados hermanos, en el buen sentido de la palabra, que todos sabemos que hasta el día de hoy las tienen y de las cuales nosotros como hombres valoramos muchísimos, otro papel importante que jugaba era el de la muestra y orientación que le daba a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella se encargaba de conservar, ella se encargaba de enseñar la fe
en Jehová y también transmitir las creencias y costumbres a las nuevas generaciones. La sumisión, amados hermanos, de las mujeres en la sociedad israelita no les otorgaba derechos como personas civiles. Imagínese usted que al morir el padre de familia, las propiedades quedaban para los hijos varones. El derecho al divorcio se otorga solo al hombre. Entonces es fácil darse cuenta que con estas limitaciones se anularon las posibilidades para que la mujer optara por un cargo público y tener voz en las decisiones y asuntos sacerdotales y del gobierno del pueblo de Israel. Pero veamos también a la mujer en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, vemos a un Jesús que vino a honrar y a restaurar la mujer como tal. Fueron las mujeres las que acompañaron y apoyaron y sirvieron en el ministerio de Jesús. Fueron las mujeres que permanecieron fieles hasta su crucifixión y muerte. Las primeras que vieron la tumba vacía fueron las mujeres. Las primeras en recibir el aviso de la resurrección de Cristo y las primeras en ver al Cristo resucitado fueron las mujeres. También fueron ellas las primeras en dar aviso a los discípulos de la resurrección del Señor Jesús. Y es que fueron muchas las mujeres que colaboraron con Pablo en su apostolado y fueron ellas las que contribuyeron grandemente en la expansión del Evangelio en la iglesia primitiva. Ahora bien, con respecto a lo que dice Pablo en primera de Timoteos 2, del versículo 2 al 15, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por los ejemplos vistos con anterioridad, es evidente o nos queda claro que Pablo reconoce el ministerio de la mujer. Sin embargo, había ciertos problemas que eran muy obvios respecto a las mujeres en Efeso. Tenían la costumbre de ponerse ropa indecente y adornos ostentosos. Pablo escribió: las viudas más jóvenes aprendan a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Mire lo que dice el número 2 en el manual. Según el contexto de la carta, esta aseveración paulina debe tomarse como una orden provisoria, condicionada por una situación histórica concreta. Sabemos que en la iglesia primitiva se había desarrollado ciertos desórdenes, ante los cuales el apóstol tiene que hacer un llamado imperativo al orden. Esto también lo vemos en la carta a la iglesia de Corinto en cuanto a la Santa Cena. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le advertía contra las personas que manipulaban a las mujeres débiles, que se dejaban llevar por toda clase de pasiones. De hecho, si usted se da el trabajo de leer el pasaje entero de 1 de Timoteo 2, del 9 al 15, es muy probable que Pablo estaba aconsejando a Timoteo a cómo tratar con las enseñanzas y prácticas erróneas que involucraban a las mujeres de la iglesia en Efeso, como lo señala el manual. Era muy evidente que toda esta situación ya estaba saliéndose del control. Y por eso le escribe a Timoteo al respecto: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero sabemos por otros pasajes de las mismas cartas de Pablo que tal exclusión no era normal en el ministerio de Pablo. Entonces, los pasajes que insinúan que la mayoría de los líderes eran varones no debe ser
interpretado para significar que las mujeres no pueden ser líderes. Bien lo decía la introducción de la clase de hoy. Decía, es netamente un asunto de hermenéutica bíblica. Y lo apuntaba también nuestro hermano Pedro en la clase pasada. Es netamente un asunto de hermenéutica bíblica. Lo que sí se debe notar y tomarse muy en cuenta, mis hermanos, es que Pablo exhorta a la mujer a mantener una actitud de sujeción y una actitud de obediencia a su autoridad conyugal y ministerial. No debe sobrepasar el límite de autoridad porque ella está bajo la autoridad de su esposo o de un pastor. Y aunque tenga un ministerio muy grande, debe aprender en humildad, como todo siervo o ministro fiel y sabio lo hace. La conclusión de la clase de hoy dice, ¿por qué creemos en el ministerio de la mujer? ¿Quién puede desconocer el ministerio de Kathryn Kuhlman y cómo el Señor obraba a través de ella? O en estos días la elocuencia de Joyce Meyer. Dios ha usado y está usando a mujeres para sus propósitos divinos para la iglesia. No debemos desconocer lo que Dios está haciendo. No debemos desconocer lo que Dios está haciendo. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, concluimos que luego de examinar las diversas traducciones y las interpretaciones de los pasajes bíblicos, de los que apuntaba tanto la primera clase como esta segunda clase, relacionados con el rol de la mujer en la iglesia del primer siglo, y con el deseo de aplicar los principios bíblicos a la práctica de la iglesia de hoy, lo que sacamos como conclusión es que no encontramos pruebas convincentes de que el ministerio de la mujer esté restringido por un principio sagrado o un principio inmutable. Nosotros somos conscientes de que el ministerio y el liderazgo de la mujer no es aceptado por algunos individuos, tanto dentro como fuera de la iglesia o de la comunidad cristiana. Y la existencia de la intolerancia contra la mujer en nuestro mundo, y con demasiada frecuencia también dentro de la iglesia, ¿por qué no decirlo?, no la podemos negar. Pero no hay lugar para esa actitud o para semejante actitud en el cuerpo de Cristo. Y al abordar estas dos clases que Dios puso en el corazón de nuestro amado pastor Gabriel, relacionadas a este importante tema, deseamos nosotros respaldar con sabiduría, pero a la vez ayudar a redimir a las culturas que están en desacuerdo con los principios del reino. Y afirmamos como Iglesia Pentecostal de Chile que la Gran Comisión tiene prioridad sobre toda otra consideración. Debemos alcanzar a hombres y a mujeres para Cristo, más allá de sus costumbres o lo que sea. El mensaje de redención ha sido mediante el ministerio de mujeres y hombres dedicados y llenos del Espíritu Santo. Los dones de los creyentes, amados hermanos, y la unción hoy deben seguir abriendo el camino para su ministerio. El ministerio pentecostal no es una profesión a la cual simplemente aspiran tanto hombres como mujeres. Siempre debe ser un llamamiento divino, confirmado por el Espíritu con un don especial. Por último, quiero terminar diciéndole, la Iglesia Pentecostal de Chile, y por eso también preparan estos manuales con estos temas tan importantes, ha sido bendecida, amada hermana y amado hermano, y debe continuar siendo bendecida por el ministerio de las hijas de Dios que tienen dones y recibieron una comisión por parte de Él. La Biblia, amados hermanos, afirma una y otra vez que Dios derrama su Espíritu Santo sobre hombres y mujeres
y de este modo concede dones a ambos sexos para el ministerio de su iglesia. Por lo tanto, debemos seguir honrando los dones de las mujeres en el ministerio y en el liderazgo espiritual. Por supuesto, el monumental desafío de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones requiere la participación de todos los ministros con dones del Espíritu Santo, tanto de hombres, pero también de mujeres. Deseo, amados hermanos del corazón, que usted haya podido ser bendecido a través de esta escuela dominical y deseo que allí donde se encuentre, en su lugar de trabajo, en su hogar, usted pueda seguir aprendiendo de estos temas tan importantes como lo son el tema de hoy. ¿Por qué creemos en el ministerio de la mujer? Espero que haya sido bendecido, y se ha hablado harto también de esto durante estos días, la clase pasada. Nuestra pastora, el otro día teníamos la bendición de poder escucharla en un tremendo mensaje, y es que algo tan importante como lo son ustedes, las mujeres. Quiero terminar orando y dando gracias a Dios por esta escuela dominical, y le agradecemos a Dios por esta instancia nuevamente de poder aprender de su palabra. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, bella oportunidad, Señor, de aprender de ti, de aprender de tus enseñanzas. Tu palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Y en esta hora, Señor, nos enseñas, nos instruyes algo tan importante, bendito Dios, nos dejas claras cosas tan importantes como lo son el día de hoy, bendito Dios, para este mundo, para estas generaciones, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender tu palabra, a interpretarla, bendito Dios, a interpretar los textos. Aclara, Señor, nuestras dudas. Trae a nuestra mente, Señor, cosas que por tiempo quizá, bendito Dios, teníamos de manera equivocada en nuestra mente. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermana en especial, bendito Dios, la cual ha podido oír esta palabra, bendito Dios, en este mes, en estos días, bendito Dios, el cual se celebra tanto, bendito Dios, el Día de la Mujer. Bendice a mis hermanas, úsalas para tu honra y gloria, bendito Dios. Usa a nuestra pastora, quien está al mando, liderando, bendito Dios, este grupo tan selecto, este grupo tan importante como lo son las mujeres. Bendícelas, Señor, sigue dotándolas de dones, bendito Dios, a cada una de ellas, y úsalas para tu honra y para tu gloria. Que mis hermanas, que mis hermanos que han podido ir, que han podido participar, a lo mejor abriendo su Biblia, leyendo un manual allí en su hogar, sean ricamente bendecidos el día de hoy, en este día domingo. Te pido una poderosa bendición para cada uno de ellos, esa bendición que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.